¿Cuándo decidimos que lo más revolucionario era discutir pronombres mientras ignorábamos quién es dueño del capital? Bienvenidos a Ciencias Sociales y Humanidades. Hoy, ¿por qué cierto progresismo puede ser funcional al capitalismo? Iremos desde el materialismo histórico, el estructural funcionalismo y la teoría comprensiva, hasta ejemplos concretos como Netflix, Amazon y Apple. Y cerraré con preguntas clave y alternativas para un progresismo que también sea económico. No desprecio las luchas por igualdad de género, racial o LGBT+. Las apoyo, pero me preocupa que parte del progresismo contemporáneo concentre sus energías en la cultura, mientras deja intactas las relaciones económicas que producen desigualdad. Imagina la sociedad como un edificio. Las bases son las relaciones económicas. Quien posee los medios de producción, cómo se distribuye la riqueza. Sobre esas bases se levantan las leyes, la cultura, el lenguaje. Lo crucial, la base condiciona la forma del edificio. Cambiar símbolos es valioso, sí, pero si no cambiamos la base, el edificio sigue siendo igual. Netflix puede mostrar diversidad en pantalla, superestructura, pero su base sigue la lógica de acumulación. Extrae datos, optimiza atención con algoritmos, precariza trabajos y minimiza impuestos. Celebrar la representación sin cuestionar el modelo de negocio convierte la crítica en banalidad y parte de una estructura que terminamos por incorporarnos. Pero esa estructura, recordemos que su base sustancial es el modelo capitalista en sí. Cuando hay pérdidas, el Estado socializa costos con subsidios y exenciones. Cuando trabajadores buscan sindicatos, aparece libre mercado sin interferencias, el mensaje es directo. La diversidad es bienvenida siempre que no toque la caída de hacer dinero o la caja de hacer dinero. Recordemos, una cuestión es permitir cierta crítica, incluso social, a las condiciones dadas en un momento dado, pero organizarlas para cambiar la estructura de fondo o cambiar toda una institución, ahí es cuando ya no se permite. El capitalismo no deja que se revolucione de manera integral ese cambio. Apple celebra el orgullo y financia diversidad, mientras usa paraísos fiscales, subcontrata en condiciones de precariedad y negocia límites a contenidos. La superestructura dice, love is love, amor, amor. La estructura dice, ganancias son ganancias. Aquí recordemos entonces que a nivel de estructura, la condicionante es la que se mantiene o la que se perpetúa, mientras que la superestructura o subestructura es la que va a mantener ciertos cambios para darnos una idea, aunque muchas veces banal, de que se están dando revoluciones y por lo regular son desde el ámbito mucho más mental. No necesariamente es un cambio de las condiciones completas o libertades plenas. Tomemos, por ejemplo, la condición de la vivienda y la acumulación. En el 2008 se empezó a especular sobre la oferta y demanda de las viviendas. Se permitieron créditos de manera desorbitada, mientras que estructuralmente la banca o el sistema bancario, sobre todo estadounidense, no sufrió ninguna pérdida porque inmediatamente entró al rescate cuando se dio esa crisis de la burbuja inflacionaria, en donde prácticamente muchos ciudadanos no pudieron continuar pagando sus hipotecas, lo que obligó a los bancos
En primer lugar, a quitarles esos hogares, esos lugares en los cuales se había obtenido mediante un crédito bancario y que no era imposible que lo pagara la ciudadanía, los absorbe la banca, pero para evitar riesgos pide inmediatamente la intervención del Estado Nacional o el gobierno estadounidense, quien les da subsidios a la banca, pero deja en condiciones totalmente precarias a todas estas personas que habían pedido los créditos hipotecarios y son arrojados literalmente a la calle. Esto habla entonces de una condición de subestructura que da los márgenes de una crítica desde la estructura misma del capital bancario que termina por afectar a las condiciones de la sociedad en general o a todos estos ciudadanos o individuos que decidieron realizar una compra bancaria y que al no poder solventarla tienen que dejar esos hogares y prácticamente viven en la calle. Esto es una condición de real económica. El capitalismo absorbe la crítica y la vende. Empoderamiento, diversidad, sociedad verde. Los problemas se gestionan como consumo individual, no como acción colectiva que cuestiona la producción. Igual sí, pero antes la explotación. Marx lo llamó falsa conciencia, ideas que van contra los intereses materiales de quien las sostiene. La inversión ideológica hace ver la realidad al revés. Nos reconoce por identidades que importan, género, raza, orientación, pero se diluye todo esto y la identidad misma de clase que habilita a la sociedad material. No es negar esas opresiones, es evitar que compitan entre sí en lugar de complementarse. Ambos evitan hablar de propiedad de medios de producción y de explotación laboral. El problema nunca es el sistema, eres tú, nos dirán, tu consumo, tu privilegio, tu lenguaje. Y mientras nos movemos en una condición de carácter incluso hasta banal, no vemos las condiciones reales de la desigualdad material. Y eso entonces habla de un doble discurso o una narrativa impuesta desde el capitalismo en sí. Mientras tanto, sindicatos son bloqueados, medicinas se vuelven inaccesibles y la riqueza se concentra. Eso nos habla entonces de una condición de infraestructura que se ve condicionada por la estructura. La estructura me refiero a las grandes empresas, las grandes corporaciones, que en sí nunca van a sufrir una alteración en sí. Entonces cabría preguntarnos, ¿quién posee realmente el control estructural del planeta o de alguna nación o territorio? ¿Quién decide? ¿Quién captura el Estado? ¿En función de quién controla todas las condiciones que se dan a interno? ¿Qué se socializa realmente? ¿Unas condiciones de igualdad o de precariedad más o menos a conveniencia? El aporte de apoyos sociales son parte de una producción o de una condición del Estado nacional, no así de la gran estructura que serían las empresas o los grupos privilegiados. Ellos ven por sus condiciones, mientras nosotros nos movemos en el territorio de sentirnos con cierta igualdad o cierto reconocimiento ante el lenguaje, ante las condiciones eh, de empatía frente a los grupos diversos, etcétera. Sí, esas condiciones son dignas de criticarse, abordarse, cuestionarse, pero dejamos de lado también el sentido profundo, eh, el analizar, el reflexionar sobre las condiciones materiales en las cuales nos desenvolvemos.
Un progresismo robusto integra luchas culturales con luchas materiales, salario digno, sindicalización, impuestos progresivos, control democrático de plataformas estratégicas, vivienda como derecho, no como activo especulativo, eh, datos como bien común, como esa oportunidad de conocer toda la información que se acumula en las distintas bases de datos, sobre todo esas grandes empresas o corporaciones que manejan las plataformas. Y hablamos entonces de un gobierno, sería lo ideal, buscar los cambios, pero también integrarnos a esa base de poder. Eso es lo que plantea no solamente Karl Marx, sino también todos los ideólogos de estas tres grandes corrientes de interpretación sociológica. La pregunta no es solo quién aparece en la pantalla, sino quién posee la cámara, la plataforma y los datos. Si te interesan estas discusiones, dale like, suscríbete y comparte. ¿Qué políticas concretas combinarías con la agenda de derechos? Te leo en los comentarios. Gracias.